Padre soltero conserje, es expulsado por la CEO, sin saber que pronto sería su única salvación. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Estás despedido. Las palabras de Valentina Herrera cortaron el aire de la oficina como una navaja, y Diego Morales sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El trapo de limpieza que sostenía en la mano tembló ligeramente, mientras todos los ojos del equipo ejecutivo se clavaban en él como dagas. No puede estar pasando esto, pensó Diego, su corazón martillando contra su pecho. Sofía, ¿cómo le voy a explicar a Sofía que papá perdió el trabajo? Señora Herrera, yo no, comenzó a decir, pero ella levantó la mano cortando sus palabras. No quiero excusas. Los documentos de la presentación más importante del año están arruinados por tu negligencia, declaró Valentina, su voz helada como el acero. Sus ojos azules brillaban con una furia que parecía desproporcionada para la situación. ¿Sabes cuánto nos ha costado preparar esta reunión con inversores? Diego miró los papeles empapados de café en la mesa de conferencias. Ricardo Vega, el asistente ejecutivo, estaba parado al lado con una expresión de falsa preocupación que no engañaba a Diego. Había visto cómo Ricardo había colocado deliberadamente el balde de suministros de limpieza justo donde sabía que alguien tropezaría. Con todo respeto, señora, Diego mantuvo su voz firme a pesar de que sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo no dejé esos suministros ahí. Siempre los guardo en... ¿Me estás llamando mentirosa? La voz de Valentina subió una octava, y Diego pudo ver las venas pulsando en su cuello. Estaba claramente al límite, pero él no entendía por qué. María González, una de las desarrolladoras junior, dio un paso adelante desde su lugar junto a la pared. Valentina, quizás deberíamos... Tú te quedas callada, María, le espetó Valentina sin siquiera mirarla. Esto no es asunto tuyo. Diego observó el rostro de Valentina más de cerca. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Su maquillaje, normalmente impecable, mostraba pequeñas imperfecciones que hablaban de estrés extremo. Su traje de diseñador se veía arrugado, como si se hubiera vestido a las apuradas. «Estás sufriendo», se dio cuenta Diego. «Esto no tiene que ver conmigo. Algo más la está destrozando». Pero esa comprensión no aliviaba el dolor que sentía en el pecho al pensar en Sofía esperándolo en casa, probablemente haciendo la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, contando con que papá llegara con la cena. «Señora Herrera». Diego respiró profundamente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Llevo 3 años trabajando aquí. Nunca he tenido una sola queja. Si revisa las cámaras de seguridad podrá ver...» «No me importan las malditas cámaras». Valentina golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que todos en la sala dieran un respingo. «Lo que importa es que mis inversores van a llegar en 2 horas y no tengo presentación, porque un conserje incompetente no puede hacer su trabajo». Las palabras «conserje incompetente» se clavaron en Diego como púas. Pudo sentir cómo la sangre se le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. Había aprendido mucho sobre el control de emociones en sus años anteriores, en una vida que estos ejecutivos nunca sospecharían. «Entiendo su frustración», dijo Diego, su voz peligrosamente calmada, «pero no voy a permitir que me falte el respeto delante de mis compañeros de trabajo por algo que no hice». Un silencio tenso llenó la sala. Ricardo sonrió ligeramente, claramente disfrutando del espectáculo. Los otros ejecutivos miraban incómodos hacia sus zapatos, excepto María, que observaba toda la escena con creciente indignación. Valentina lo miró fijamente durante largos segundos. Diego pudo ver algo moviéndose detrás de sus ojos. ¿Duda? Reconocimiento. Pero luego su expresión se endureció nuevamente. «Seguridad te acompañará a recoger tus cosas. Tienes 15 minutos», anunció finalmente. «Y puedes estar seguro de que no obtendrás una recomendación de Tecnova». Diego asintió lentamente, sintiendo como si todo su cuerpo se hubiera vuelto de plomo. Se dirigió hacia la puerta, cada paso resonando en el silencio sepulcral de la sala de conferencias. «Diego», la voz de María lo detuvo en seco. Él se volteó para mirarla. «Esto no está bien». «María, basta», le advirtió Ricardo, pero ella lo ignoró completamente.
Todos sabemos quién realmente dejó esos suministros ahí, continuó María, mirando directamente a Ricardo. Y todos sabemos que Diego es el empleado más confiable que tenemos en este edificio. Diego sintió una oleada de gratitud hacia María, pero sabía que si se quedaba más tiempo, solo empeoraría las cosas para ella. «Está bien, María», dijo suavemente. «Cuida de Sofía cuando me necesites, ¿sí?» María frunció el ceño, confundida. «¿Sofía, tu hija? Diego, ¿qué quieres decir con...?» Pero Diego ya había salido de la sala, dejando atrás 3 años de trabajo honesto y la única estabilidad económica que conocía Sofía. Mientras caminaba hacia el elevador, escoltado por el guardia de seguridad, Diego no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Si Valentina Herrera supiera realmente quién era él, si supiera lo que había hecho antes de convertirse en conserje, probablemente estaría suplicándole que se quedara. Pero esa vida había quedado atrás el día que había enterrado a Carmen, el día que había decidido que Sofía era más importante que cualquier carrera brillante. Ahora, mientras recogía sus pocas pertenencias de su casillero, Diego se preguntaba si había tomado la decisión correcta. «Dios mío», pensó, «¿cómo voy a decirle a mi niña que papá fracasó otra vez?» 3 semanas después, el infierno se desató en Tecnova. Valentina Herrera miraba fijamente la pantalla de su computadora mientras líneas de código malicioso parpadeaban como una pesadilla digital. Las palabras «todos sus archivos han sido encriptados» brillaban en rojo sangre, burlándose de ella desde cada monitor del edificio. «¿Cuánto tiempo llevamos así?», preguntó con voz ronca, sin apartar los ojos de la pantalla. 14 horas, respondió Carlos Mendoza, su director de TI con el rostro pálido como papel. El ransomware se propagó por toda la red durante la noche. Los servidores principales, las copias de seguridad, todo está comprometido. 14 horas. Valentina sintió cómo se le revolvía el estómago. En menos de 6 horas tendría que enfrentar al consejo directivo y no tenía absolutamente nada que decirles, excepto que Tecnova estaba al borde del colapso total. «¿Y los especialistas en ciberseguridad de Quantum Defense?», preguntó, aunque por la expresión de Carlos ya sabía la respuesta. «Se rindieron hace 1 hora. Dicen que nunca habían visto algo tan sofisticado. Están recomendando que paguemos el rescate». «¿Cuánto piden?» $5 millones, en criptomonedas. Valentina cerró los ojos y se masajeó las sienes. 5 millones que no tenía. Incluso si conseguía el dinero, no había garantía de que los atacantes cumplieran su palabra y liberaran los archivos. «Señora Herrera», la voz tímida de María González la interrumpió desde la puerta de su oficina. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Valentina levantó la vista. María se veía nerviosa, retorciendo las manos como si estuviera a punto de confesar un crimen. «María, a menos que tengas una manera mágica de recuperar nuestros datos, no tengo tiempo para...» «Es sobre Diego Morales». El nombre la golpeó como una bofetada. 3 semanas habían pasado desde que había despedido al conserje, y no había pasado un solo día sin que se sintiera incómoda por lo que había hecho. Especialmente después de que revisó las grabaciones de seguridad y descubrió que Ricardo había mentido sobre todo. «¿Qué tiene que ver Diego con esto?», preguntó Valentina, aunque algo en el fondo de su mente ya empezaba a conectar puntos que no quería ver. María respiró profundamente. «Usted no sabe quién es realmente Diego, ¿verdad? Era nuestro conserje nocturno. Un buen empleado al que traté injustamente», admitió Valentina, sintiendo una punzada de culpa. «Diego Morales tiene una maestría en ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey y trabajó durante 8 años para la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal», dijo María de un tirón. «Antes de eso, fue consultor senior para el Banco de México y ayudó a diseñar protocolos de seguridad que aún se usan en todo el sistema bancario nacional». Valentina sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que el hombre que usted despedió por incompetente es probablemente la única persona en todo México que podría salvar a Tecnova ahora mismo». Carlos, que había estado escuchando desde su silla, se incorporó bruscamente. ¿Un conserje era experto en ciberseguridad? ¿Por qué diablos trabajaba limpiando oficinas? María miró a Valentina directamente a los ojos.
porque su esposa murió de cáncer hace 5 años y él dejó su carrera para cuidar a su hija. Eligió trabajo estable y horarios nocturnos para poder estar con Sofía durante el día y llevarla a la escuela. Dios mío, pensó Valentina, sintiendo cómo la culpa se le asentaba en el estómago como plomo derretido. ¿Qué he hecho? Durante estos 3 años, continuó María, Diego mantuvo actualizados sus conocimientos, trabajando como freelancer en proyectos pequeños después de sus turnos aquí. Siempre me preguntaba sobre nuestros sistemas de seguridad, no por curiosidad ociosa, sino porque es lo que hace naturalmente. Valentina recordó las veces que había visto a Diego trabajando en las computadoras durante sus rondas nocturnas. Había asumido que estaba perdiendo el tiempo navegando en Internet, pero ahora... ¿Tú sabías esto todo este tiempo?, preguntó Valentina. Lo descubrí por casualidad hace 6 meses. Diego me ayudó a resolver un problema de seguridad en mi proyecto personal, y cuando vi cómo trabajaba, María se encogió de hombros. Le pregunté directamente sobre su experiencia. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Porque él me pidió que no lo hiciera. Dijo que no quería que la gente lo tratara diferente o que pensaran que se creía superior a su trabajo. Carlos se puso de pie de golpe. Tenemos que contactarlo ahora mismo. Valentina sintió una mezcla de esperanza y terror. María, ¿crees que, después de cómo lo traté, estaría dispuesto a ayudarnos? No lo sé, respondió María honestamente. Diego es un buen hombre, pero también tiene orgullo. Y más importante, tiene una hija que alimentar. Ha estado haciendo trabajos temporales de construcción desde que lo despidió. Trabajos de construcción. Valentina sintió que se le encogía el corazón. Un hombre con esa experiencia y educación, reducido a trabajo manual, porque ella había sido demasiado arrogante y estresada para escuchar. «Necesito su número», dijo finalmente. Valentina, la voz de Carlos era urgente. Los inversores de Estados Unidos van a retirar sus fondos si esto no se resuelve antes del viernes. Estamos hablando de $40 millones. Y hay algo más, añadió María, viéndose aún más nerviosa. Diego siempre decía que nuestros sistemas tenían vulnerabilidades. Específicamente, mencionó que el acceso de administrador de recursos humanos era demasiado amplio para el tipo de información que manejaba. Valentina frunció el ceño. ¿Recursos humanos? ¿Te refieres a Ricardo? Sí. Diego dijo que cualquier persona con acceso a esos sistemas podría comprometer toda la red si quisiera, o si alguien comprometiera su cuenta. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Ricardo había sido quien orquestó el incidente que llevó al despido de Diego. Era posible que... María, dame el número de Diego. Ahora. Mientras María escribía el número en un papel, Valentina se preguntaba cómo diablos iba a convencer al hombre que había humillado públicamente de que la ayudara a salvar la empresa que lo había rechazado. Por favor, pensó mientras marcaba el número, por favor que conteste. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la voz de Diego sonaba cansada, como si hubiera estado trabajando bajo el sol todo el día. Diego, soy Valentina Herrera, necesito hablar contigo. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Señora Herrera, dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. ¿En qué puedo ayudarla? No. La palabra cayó como un martillo en el pequeño apartamento donde Diego acababa de ducharse después de 10 horas cargando bloques de cemento. Su cuerpo dolía, sus manos estaban agrietadas, y lo último que necesitaba era enfrentar a la mujer que había destrozado su estabilidad. Diego, por favor, solo escúchame. La voz de Valentina sonaba desesperada del otro lado del teléfono. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tiene razón, no lo tiene. Diego cortó la conversación mientras se secaba el cabello con una toalla gastada. A través de la pared delgada, podía escuchar a Sofía haciendo la tarea en la mesa de la cocina, probablemente luchando con las fracciones que tanto la frustraban. Tecnova está bajo ataque cibernético. Todo está comprometido. Los expertos que contratamos no pueden hacer nada. Diego sintió una punzada familiar en el estómago. Era el mismo instinto que había desarrollado durante sus años en la Policía Federal, cuando se enfrentaba a casos que parecían imposibles. Pero esa vida había quedado atrás.
Hay muchos especialistas en la ciudad. Estoy seguro de que encontrará a alguien, dijo, aunque una parte de él ya estaba analizando mentalmente las posibilidades. Ya probamos con 3 empresas diferentes, Quantum Defense y Cyber Shield, e incluso trajimos a un equipo de la Ciudad de México. Todos se rindieron. 3 empresas. Diego frunció el ceño. Si firmas de ese calibre habían fracasado, significaba que estaban enfrentando algo realmente sofisticado, posiblemente un APT, un grupo de amenaza persistente avanzada. ¿Qué tipo de ransomware?, preguntó antes de poder detenerse. Hubo una pausa. ¿Cómo sabes que es ransomware? Experiencia, respondió secamente. ¿Qué tipo? No estoy segura de los detalles técnicos. ¿Podrías venir a verlo? Señora Herrera, usted me echó de su empresa hace 3 semanas. Me humilló delante de mis compañeros de trabajo. ¿Por qué habría de ayudarla ahora? Porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque hay 68 empleados que van a perder sus trabajos si Tecnova colapsa. Personas como María, como los desarrolladores junior, como las personas del equipo de limpieza que tomaron tu lugar. Diego cerró los ojos. Sabía exactamente qué jugada estaba haciendo Valentina y odiaba que funcionara. «Papá», la voz de Sofía llegó desde la cocina. «¿Estás bien? Te escucho hablar solo». «Todo está bien, princesa». «Termina tu tarea». «Diego», la voz de Valentina se suavizó. «María me contó quién eres realmente, tu experiencia, tu carrera anterior». «María». Diego suspiró. Debería haberse imaginado que ella no podría mantener la boca cerrada si creía que podía ayudar. «Mi carrera anterior no importa. Ahora soy obrero de construcción. Pero podrías no serlo. Podrías volver a hacer lo que amas». «Lo que amaba me costó a mi esposa». Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. «Pasé tantas horas persiguiendo criminales cibernéticos que no me di cuenta de que Carmen se estaba muriendo hasta que fue demasiado tarde». El silencio del otro lado del teléfono se extendió por largos segundos. «Lo siento», dijo Valentina finalmente, y Diego pudo escuchar que lo decía en serio. «No sabía...» «Señora Herrera, le deseo suerte con su problema, pero mi respuesta sigue siendo no. ¿Y si no fuera por mí? ¿Y si fuera por las personas inocentes que van a sufrir?» Diego se quedó callado, odiando la forma en que sus palabras resonaban con su viejo sentido de justicia. «¿Y si fuera por María?», continuó Valentina. «Ella tiene una hija también de 6 años. Va a perder su trabajo, su seguro médico». Maldita sea. Diego sabía exactamente lo que era criar a una hija sola, vivir con la constante preocupación de no poder proveer lo suficiente. «Una consulta», dijo finalmente. «1 hora, pero no trabajo gratis. Por supuesto, te pagaré lo que pidas. 5,000 pesos por hora de consulta. Si decido quedarme a trabajar en el problema, negociaremos por separado». «Hecho». Diego miró el reloj. Las 6:30 p.m. Sofía estaría cenando pronto. «Llego en 1 hora». «Diego, gracias. No sabes lo que esto significa». «1 hora, señora Herrera». «Nada más». Colgó el teléfono y se quedó parado en su pequeña habitación, mirando las paredes agrietadas y la ropa de trabajo sucia tirada en el suelo. «¿Qué estoy haciendo?» «¿Papá?» Sofía apareció en la puerta, sus ojos grandes llenos de curiosidad. «¿Tienes que irte?» Diego se arrodilló para quedar a su altura. «Princesa, papá tiene que ir a ayudar a unas personas con un problema de computadoras, pero voy a estar de vuelta antes de que te vayas a dormir». «¿Es un problema importante?» «Bastante importante». Sofía lo miró con esa seriedad que a veces lo asustaba por lo adulta que parecía. ¿Son personas buenas las que necesitan ayuda? Diego pensó en María, en los desarrolladores junior que apenas ganaban lo suficiente para vivir, en el equipo de limpieza que había conocido durante sus años en Tecnova. «Algunas sí, princesa, algunas sí». «Entonces tienes que ayudarlas», dijo Sofía con la lógica simple de un niño de 5 años. «Porque eso es lo que hacen las personas buenas». Diego la abrazó fuerte, respirando el aroma a champú de bebé de su cabello. «¿Qué hice para merecer una hija tan sabia?» «Me diste muchos libros», respondió Sofía, haciéndolo reír a pesar de todo. 40 minutos después, Diego se encontraba parado frente al edificio de Tecnova,
vistiendo sus únicos pantalones de vestir limpios y una camisa que había planchado 3 veces. Sus manos, todavía ásperas por el trabajo de construcción, temblaron ligeramente mientras se dirigía hacia el elevador. Solo una hora, se recordó. Evalúas el problema, les das tu opinión profesional y te vas a casa con 5,000 pesos. Pero cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo y vio el caos que reinaba, desarrolladores corriendo de un lado a otro, pantallas llenas de mensajes de error, la tensión palpable en el aire, Diego sintió que el viejo instinto de cazador se despertaba en su sangre. Y cuando vio a Valentina Herrera parada en medio de todo, con ojeras profundas y el cabello despeinado, viéndose más humana y vulnerable de lo que jamás la había visto, algo en su pecho se apretó de una manera que no tenía nada que ver con la ciberseguridad. Esto, pensó mientras se dirigía hacia ella, va a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Esto no es un ransomware común, murmuró Diego, sus dedos volando sobre el teclado con una fluidez que hizo que varios desarrolladores se detuvieran a mirarlo. Es una variante híbrida. Combina técnicas de Ryuk con elementos de algo que parece casero. Valentina se inclinó sobre su hombro, lo suficientemente cerca como para que él pudiera percibir su perfume mezclado con el aroma agrio del estrés y café frío. Había estado trabajando junto a él durante 6 horas, y Diego se había sorprendido por lo rápido que ella captaba los conceptos técnicos. ¿Casero significa?, preguntó Valentina, sus ojos fijos en las líneas de código que Diego había estado desentrañando. Significa que parte de este ataque fue diseñado específicamente para Tecnova. Alguien conocía sus sistemas íntimamente. Diego se recostó en la silla y se frotó los ojos. Tuvieron acceso interno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos Mendoza, que había estado monitoreando todo desde una silla cercana, se puso pálido. ¿Estás diciendo que alguien de adentro hizo esto?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. No necesariamente de manera intencional. Diego analizó los registros de acceso que tenía en pantalla, pero alguien con privilegios administrativos proporcionó información que facilitó el ataque. Mira esto. Diego señaló una serie de números en el monitor. El malware sabía exactamente qué servidores golpear primero, en qué orden, para maximizar el daño y minimizar las posibilidades de recuperación. Eso requiere conocimiento del mapeo de la red interna. Valentina se dejó caer en una silla cercana. Ricardo. ¿Perdón? Ricardo Vega, mi exasistente de recursos humanos. Él tenía acceso administrativo a varios sistemas. Los ojos de Valentina se llenaron de una mezcla de rabia y autorreproche. Y fue él quien creó la situación que llevó a tu despido. Diego dejó de teclear y la miró directamente. Explícame eso. Después de que te fuiste, revisé las grabaciones de seguridad. Ricardo puso deliberadamente los suministros de limpieza donde alguien tropezaría con ellos. Luego esperó hasta que estuviéramos en plena preparación para la reunión de inversores para derramar café en los documentos y culparte. ¡Hijo de puta! Diego sintió una oleada de rabia fría, el mismo tipo de ira controlada que había sentido cuando perseguía criminales que lastimaban a personas inocentes. ¿Dónde está Ricardo ahora? Lo despedí hace 2 semanas cuando descubrí lo que había hecho. Pero Valentina hizo una pausa, como si no quisiera admitir lo que iba a decir. Pero no cambié sus credenciales de acceso inmediatamente. Estaba tan ocupada con otros problemas que... ¿Cuánto tiempo tuvo acceso después de ser despedido? 1 semana. Tal vez 10 días. Diego se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. Era un hábito viejo, algo que hacía cuando las piezas de un puzzle complicado empezaban a encajar. Diego, la voz de Valentina era pequeña. Necesito preguntarte algo. Él se detuvo y la miró. En las últimas horas había visto transformarse a la mujer que lo había despedido. La ejecutiva arrogante había desaparecido, reemplazada por alguien genuinamente preocupado por sus empleados y honestamente arrepentido de sus errores. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella. Sé que dijiste que era por María y los otros empleados, pero has trabajado toda la noche sin cobrar un peso extra. Te he visto rechazar mi oferta de traer comida carísima porque preferías los tacos que María trajo de la esquina. Has estado aquí 12 horas cuando solo prometiste 1. Diego se detuvo.
Era una pregunta justa, y se dio cuenta de que él mismo no estaba completamente seguro de la respuesta. Al principio era por ellos, admitió finalmente, pero también porque odio a los cabrones que se aprovechan de la gente trabajadora. Diego sintió que su voz se endurecía. Y porque he visto lo que le está pasando a esta empresa. No es solo dinero lo que van a perder, es la pasión de María por la programación, es el sueño de Carlos de construir algo importante, Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que no estaba listo para admitir. ¿Es qué?, preguntó Valentina suavemente. Es verte darte cuenta de que te equivocaste conmigo y que tal vez hay cosas más importantes que el dinero y el estatus. Sus ojos se encontraron y por un momento el aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con ciberseguridad. Diego, Valentina se puso de pie y caminó hacia él. Sobre lo que pasó hace 3 semanas. Valentina, ¿no necesitas? Sí, necesito. Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las pequeñas pecas que tenía alrededor de los ojos. Estaba pasando por el divorcio más feo de la historia. Sebastián había intentado llevarse la mitad de la empresa, alegando que él había contribuido al éxito de Tecnova, cuando lo único que había hecho era gastar mi dinero en coches deportivos y mujeres de 20 años. Diego sintió una punzada inesperada de algo que podría haber sido celos. El día que te despedí, continuó Valentina, acababa de salir de una reunión con mi abogado donde me dijo que podría perder todo por lo que había trabajado durante 10 años. Estaba furiosa, asustada, y cuando vi esos documentos arruinados, descargué toda mi ira contigo. Eso no justifica. No lo justifica. Nada lo justifica. Valentina bajó la mirada. Pero quería que supieras que no tenía nada que ver contigo. Era toda mi mierda emocional y tú pagaste el precio. Diego estudió su rostro. Pudo ver que estaba siendo completamente honesta, y algo en su pecho se aflojó ligeramente. ¿Tu ex esposo realmente trató de quedarse con la empresa? Hasta el último peso. Por suerte, mi abogado era mejor que el suyo. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Pero el proceso me dejó desconfiada. Especialmente de los hombres que parecían demasiado buenos para ser verdad. Como un conserje que sabía demasiado sobre ciberseguridad, como un conserje que era claramente más inteligente que la mayoría de mis ejecutivos, pero que nunca trató de aprovecharse de eso. Se miraron en silencio por un momento, y Diego sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Valentina, dijo finalmente, tengo que decirte algo sobre Ricardo y este ataque. ¿Qué? No creo que él haya sido solo un peón. Creo que él orquestó todo esto deliberadamente. El color se fue del rostro de Valentina. ¿Estás seguro? 90% seguro. ¿Y si tengo razón? Diego volvió a la computadora y comenzó a teclear rápidamente. Entonces puedo rastrear exactamente cómo se hizo y quién más está involucrado. Diego, la voz de Valentina tembló ligeramente. Si Ricardo realmente hizo esto, entonces no solo vamos a recuperar tus datos. Diego la miró con una sonrisa que no tenía nada de amigable. Vamos a asegurarnos de que él y sus cómplices pasen mucho tiempo en la cárcel. Aquí está tu prueba. Diego señaló la pantalla donde había estado trabajando durante las últimas 4 horas. Los registros de acceso se desplegaban como una confesión digital, cada línea revelando la traición sistemática de Ricardo Vega. ¿Ves estas marcas de tiempo? Diego destacó una serie de entradas con el cursor. Ricardo accedió a los servidores de respaldo 3 días después de su despido. No para sabotear directamente, sino para mapear exactamente cómo estaban configurados. Valentina se acercó a la pantalla, su rostro endureciéndose con cada detalle que Diego le mostraba. ¡Hijo de puta! Y yo que pensé que solo era un idiota resentido. Es peor que eso, mira esto. Diego abrió otra ventana. Rastreé las comunicaciones. Ricardo vendió el mapa de la red a Cyberbolt Solutions por $50,000. ¿Cyberbolt? ¿No son esos los competidores que trataron de comprarnos el año pasado? Los mismos. Y cuando tú rechazaste su oferta, Diego señaló otro conjunto de datos. Decidieron tomar lo que querían por otros medios. Carlos, que había estado escuchando desde su silla, se puso de pie de golpe.
¿Estás diciendo que esto fue espionaje corporativo? Espionaje corporativo que se convirtió en sabotaje cuando se dieron cuenta de que era más fácil destruirte que comprarte. Diego se recostó en su silla, sintiendo el cansancio de 16 horas de trabajo intenso. La buena noticia es que tengo todo lo que necesitamos para revertir el ataque y procesar a los responsables. ¿La mala noticia?, preguntó Valentina. Va a tomar otros 2 días de trabajo constante para descifrar todo y restaurar los sistemas de manera segura. Valentina miró el reloj en la pared. Las 11:30 a.m. de viernes. Diego, llevas despierto más de 20 horas. Vete a casa con Sofía, esto puede esperar. ¿Con Sofía? Diego frunció el ceño. ¿Cómo sabes que...? María me contó que normalmente la recoges del colegio a las 2 p.m. Valentina evitó su mirada. Y que ayer tu vecina tuvo que hacerlo porque estabas aquí. Diego sintió una punzada de culpa. Había llamado a la señora Jiménez para pedirle el favor, prometiéndole que solo sería por una noche, pero había sido tan absorbente el trabajo de desentrañar la red de traición que había perdido la noción del tiempo. Valentina, dijo Carlos cuidadosamente, el consejo directivo se reúne en 3 horas. Si no tenemos una solución concreta, entonces les explicaré la situación. Valentina se dirigió a Diego. Vete, pasa tiempo con tu hija. Regresa el lunes si quieres. ¿El lunes? Diego se puso de pie, sintiendo cómo le protestaban las articulaciones. Para el lunes podrían haber filtrado información confidencial de clientes. O atacado a otras empresas usando los mismos métodos. Diego, no puedes salvarnos si te colapsa. Nos la palabra resonó en la mente de Diego de una manera que no debería. En algún momento durante la noche había empezado a pensar en Tecnova como suyo otra vez, y eso lo asustaba. Está bien, dijo finalmente. Pero vuelvo esta noche después de que Sofía se duerma. Este ataque tiene capas que todavía no he explorado completamente. Diego, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, la interrumpió, sorprendiéndose por la intensidad en su propia voz. No solo por Tecnova, esto es personal ahora. Ricardo no solo atacó tu empresa, atacó a cada persona trabajadora en este edificio. A María, a Carlos, al equipo de limpieza que tomó mi lugar. Valentina lo estudió con una expresión que no pudo interpretar. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Te atacó a ti también? Diego se quedó callado. Era una pregunta más profunda de lo que parecía, y ambos lo sabían. Me quitó algo, admitió finalmente. Me quitó la tranquilidad de creer que hacer el trabajo honestamente era suficiente para proteger a mi familia. Diego, la voz de Valentina se suavizó. Pero también me devolvió algo que no sabía que había perdido. Diego la miró directamente a los ojos. Me devolvió el sentido de propósito. El aire entre ellos se cargó de tensión otra vez, pero esta vez Carlos carraspeó incómodamente. ¿Debería irme o...? Diego dio un paso atrás, rompiendo el momento. Me voy a casa. Pero Valentina, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El ataque original no era aleatorio. Fue programado específicamente para cuando sabían que estarías más vulnerable. Ricardo sabía sobre tu divorcio, sobre la presión del consejo directivo, sobre la reunión de inversores. Valentina palideció. ¿Cómo pudo saber todo eso? Porque durante 2 años fue tu asistente. Conocía tu calendario, tus problemas personales, tus puntos débiles. Diego sintió una oleada de ira renovada. Esto no fue solo espionaje corporativo, fue personal. ¿Pero por qué? Nunca le hice nada malo a Ricardo. ¿Nunca? Diego la miró con expresión inquisitiva. ¿Nunca rechazaste sus avances? ¿Nunca lo hiciste sentir menos importante de lo que él creía merecer? Valentina se quedó callada por un momento, y Diego pudo ver la comprensión llegando a sus ojos. Hace 8 meses, dijo lentamente, me pidió que saliéramos. Le dije que no mezclaba negocios con placer. Elka no lo tomó bien. ¿Qué pasó? Empezó a hacer comentarios sobre cómo yo necesitaba un hombre de verdad que me pusiera en mi lugar, sobre cómo las mujeres CEO eran demasiado exigentes y por eso terminaban solas. Valentina se abrazó a sí misma. Pensé que solo era ego herido. No imaginé que planearía destruir todo por lo que has trabajado porque no querías acostarte con él.
terminó Diego, sintiendo una rabia fría en el estómago. Dios mío, murmuró Carlos. ¿Realmente hay hombres así de enfermos? Más de los que quisiéramos admitir, dijo Diego, pensando en algunos de los casos que había visto durante sus años en la policía. Pero la buena noticia es que Ricardo fue demasiado arrogante. Dejó un rastro digital perfecto. ¿Suficiente para procesarlo? Suficiente para que él y sus cómplices pasen 5 a 10 años en prisión federal. Diego recogió su chaqueta. Pero necesito un par de horas de sueño antes de terminar de documentar todo. Diego, Valentina lo detuvo cuando estaba por salir. Después de todo esto, después de que recuperemos los sistemas y Ricardo esté en la cárcel, ¿sí? ¿Te quedarías? No como conserje, como jefe de seguridad cibernética. O mejor aún, como CTO. Diego se quedó inmóvil. Era la oferta que parte de él había estado esperando secretamente, pero también la que más lo asustaba. ¿Por qué?, preguntó. Porque eres brillante, porque te importa la gente, porque... Valentina vaciló. Porque en las últimas 24 horas me has demostrado lo que es trabajar con alguien en quien puedo confiar completamente. Valentina, yo... Solo piénsalo, dijo rápidamente. No necesitas responder ahora. Diego asintió y se dirigió hacia el elevador, pero se detuvo en la puerta. ¿Valentina? Sí. Cuando todo esto termine, me gustaría llevarte a conocer a Sofía. Apropiadamente, quiero decir. No como crisis de trabajo, sino como amigos. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Valentina por primera vez en días. Me encantaría. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Diego se dio cuenta de que ya no estaba pensando solo en resolver un problema técnico. Estaba pensando en la posibilidad de reconstruir una vida que no sabía que quería hasta que la vio reflejada en los ojos de una mujer que había aprendido a mirar más allá de las apariencias. Sofía, pensó, va a tener muchas preguntas. ¿Papá está enamorado? Diego casi se atragantó con el café mientras Sofía lo miraba desde su silla en la cocina, sus ojos grandes y curiosos fijos en él, con esa intensidad que solo tenían los niños de 5 años. ¿Por qué preguntas eso, princesa?, logró decir después de recuperar la compostura. Porque estás cantando mientras haces el desayuno, y solo cantas cuando estás muy feliz. Sofía se balanceó en su silla, sus piernas columpiándose. Y porque anoche, cuando llegaste del trabajo, tenías esa sonrisa que tenías cuando mamá te daba sorpresas. Diego se quedó inmóvil. Sofía apenas tenía 2 años cuando Carmen murió, pero a veces decía cosas que lo sorprendían con su precisión emocional. Es complicado, amor, dijo finalmente, sirviéndole cereal en un plato. ¿La señora del trabajo? ¿Cómo sabes que es una señora del trabajo? Porque ayer cuando hablaste por teléfono dijiste, sí, Valentina, con voz diferente, como cuando mamá te pedía que hicieras algo y tú querías complacerla. Dios mío, pensó Diego. Soy tan transparente. Han pasado 2 semanas desde que había resuelto el caso de Ricardo y Cyberbolt. El exasistente estaba en prisión esperando juicio. Los sistemas de Tecnova funcionaban mejor que nunca. Y Diego había aceptado oficialmente el puesto de director de seguridad cibernética. También había aceptado la invitación de Valentina para cenar el viernes anterior. Y el sábado la había llevado al parque donde Sofía jugaba fútbol. Y el domingo habían ido los 3 al Museo de Ciencias. «Papá», Sofía interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo conocerla?» «Ya la conociste, princesa. Valentina estuvo con nosotros en el museo, ¿recuerdas?» «No así». Sofía frunció el ceño con concentración. «Quiero conocerla como la persona que te gusta, no como tu jefa». Diego se sentó frente a ella, impresionado una vez más por la sabiduría de su hija. «¿Te gustaría que Valentina fuera más que mi jefa?» Sofía lo pensó seriamente, masticando su cereal. «¿Ella es buena contigo?» «Muy buena». «¿Te hace reír?» «Sí». «¿Y tú la haces reír a ella?» «Creo que sí. Ella sabe hacer trenzas». Diego se rió. «No lo sé, ¿por qué?» «Porque tú no sabes y a veces quiero trenzas». Sofía se encogió de hombros como si fuera obvio. «¿Ella me va a querer aunque no sea su hija de verdad?» La pregunta le dio un puñetazo al corazón. Diego se arrodilló junto a la silla de Sofía y la tomó de las manos. «Princesa, cualquier persona que no te ame es una tonta». «Pero esto es muy nuevo, ¿está bien?»
Valentina y papá apenas estamos aprendiendo a ser amigos. Pero tú quieres que sea más que amigos. No era una pregunta. Diego suspiró. Sí, creo que sí. Entonces deberías decírselo. No es tan simple, amor. ¿Por qué no? Porque tengo miedo, pensó Diego. Porque la última vez que amé a alguien así, la perdí. Porque si Valentina decide que un exconserje con una hija no encaja en su mundo, porque papá tiene miedo, admitió en voz alta. ¿De qué? De que las cosas cambien, de que si no funciona, tú y yo perdamos a una amiga. Sofía lo miró con esa expresión seria que a veces lo asustaba. Papá, ¿te acuerdas de cuando me enseñaste a andar en bicicleta? Claro. Tú me dijiste que si tenía miedo de caerme, nunca iba a aprender a andar. Que a veces hay que ser valiente para conseguir algo bueno. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Desde siempre, solo que ahora soy más grande y puedo usar mejores palabras. El teléfono de Diego sonó, interrumpiendo el momento. El nombre de Valentina apareció en la pantalla. ¿Contestas?, preguntó Sofía con una sonrisa traviesa. Hola, Valentina. Diego, siento molestarte en sábado, pero tengo una emergencia. ¿Qué pasó? Diego se puso inmediatamente en modo trabajo. No es de trabajo, es personal. Su voz sonaba nerviosa. Mi hermana viene de Guadalajara con sus gemelos de 4 años para visitarme, y no tengo ni idea de cómo entretener niños. ¿Podrías ayudarme? Diego miró a Sofía, quien había estado escuchando, obviamente. ¿Quieres que vayamos a ayudar, princesa? Sí, Sofía saltó de su silla. Puedo enseñarle a los niños mis juegos. Valentina, ¿te parece si vamos Sofía y yo? En serio no quiero imponerte. No es imposición. ¿A qué hora llega tu hermana? En 2 horas. Y Diego, gracias. Realmente no sé qué hacer con niños. Tranquila, Sofía es experta en ser niña. Después de colgar, Sofía corrió a su cuarto a cambiar ropa, mientras Diego se quedó parado en la cocina, dándose cuenta de que algo importante había cambiado. No solo en cómo se sentía sobre Valentina, sino en cómo se sentía sobre la posibilidad de construir una familia otra vez. Carmen, pensó, mirando hacia arriba, espero que estés bien con esto. 2 horas después, Diego y Sofía estaban parados frente al elegante apartamento de Valentina, en la zona rosa. Sofía había insistido en traer su mochila llena de juegos y libros para colorear. ¿Estás nervioso, papá?, preguntó Sofía mientras esperaban que abrieran la puerta. Un poco. Yo también, pero es nervioso, bueno, ¿verdad? Antes de que Diego pudiera responder, la puerta se abrió y Valentina apareció, vestida casualmente en jeans y una blusa blanca, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Gracias a Dios que llegaron, dijo, viéndose genuinamente aliviada. Están destrozando mi apartamento y yo no sé qué hacer. Como para enfatizar su punto, un grito agudo salió del interior del apartamento, seguido por el sonido de algo cayéndose. Mateo, deja a tu hermano en paz, gritó una voz de mujer desde adentro. Sofía le sonrió a Valentina. No te preocupes, los niños son fáciles si sabes cómo hablarles. Diego se quedó sin aliento mientras veía a su hija de 5 años tomar control de la situación con una confianza que no sabía que tenía. En 15 minutos, había organizado a los gemelos en un juego de construcción con almohadas, había convencido a la hermana de Valentina, Sofía también, de que tomara un café y había logrado que el apartamento volviera a un estado de caos controlado. «Es increíble», murmuró Valentina, parada junto a Diego mientras observaban a los niños. «¿Cómo lo hace?» «Práctica», dijo Diego, «y porque los niños reconocen a alguien que los entiende. Tu Sofía es especial». «Sí, lo es». Valentina lo miró de reojo. «Debo admitir que cuando María me contó que tenías una hija, no sabía qué esperar. Pero ella es como una versión pequeña de ti, inteligente, amable, pero con más valor del que debería tener alguien de su edad. Tuvo que crecer demasiado rápido después de que Carmen murió. ¿Crees que está bien con esto? ¿Con nosotros pasando tiempo juntos?» Diego miró a Sofía, quien estaba explicándole pacientemente a uno de los gemelos por qué no podía comerse los crayones. «Esta mañana me dijo que debería ser valiente para conseguir algo bueno». ¿Algo bueno? Diego se volvió para mirar a Valentina directamente. «Valentina, necesito decirte algo». «¿Qué?»
Esto ya no es solo amistad para mí. No sé cuándo pasó exactamente, pero en algún momento entre resolver el caso de Ricardo y verte jugar fútbol con Sofía el domingo pasado, me di cuenta de que... Diego respiró profundamente. Me di cuenta de que me estoy enamorando de ti. Valentina se quedó inmóvil, sus ojos muy abiertos. Y sé que es complicado, continuó Diego rápidamente. Sé que trabajamos juntos, sé que tienes una vida y responsabilidades que no incluían un exconserje con una hija de 5 años. Pero Sofía me dijo que a veces hay que ser valiente. Y... Valentina lo calló, poniendo un dedo sobre sus labios. Diego, dijo suavemente, ¿terminaste? Él asintió. Bien, porque yo también tengo algo que decir. ¿Qué? Me estoy enamorando de ti también, y de Sofía, y me da terror porque no tengo ni idea de cómo ser madrastra, pero... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando los veo juntos, cuando veo cómo la cuidas y cómo ella te adora, pienso que tal vez puedo aprender. Diego sintió como si el aire hubiera regresado a sus pulmones después de estar conteniendo la respiración durante semanas. ¿En serio? ¿En serio? Se miraron por un momento que se sintió eterno, hasta que la voz de Sofía los interrumpió. «Papá, Valentina, ¿van a besarse o qué? ¿Los niños están preguntando si ustedes también van a jugar?» Diego y Valentina se rieron, y él se dio cuenta de que era la primera vez que se sentía completamente feliz desde la muerte de Carmen. «¿Vamos a jugar?», preguntó Valentina extendiendo su mano. «Vamos a jugar», confirmó Diego tomando su mano. Y mientras se unían al caos controlado de niños, almohadas y risas en el suelo de la sala, Diego pensó que tal vez, después de todo, algunas segundas oportunidades valían la pena arriesgar todo. 18 meses después, el jardín de Tecnova estaba decorado con luces blancas y flores de temporada, transformado en el escenario perfecto para una celebración que nadie en la empresa olvidaría jamás. Diego Morales, ahora vestido con un elegante traje azul marino, ajustó nerviosamente su corbata mientras esperaba al altar improvisado. A su lado, Carlos Mendoza, quien fungía como su padrino, le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. «Relájate, hermano, ya hiciste la parte difícil cuando le propusiste matrimonio», bromeó Carlos. «La parte difícil fue convencer a Sofía de que compartiera a su papá», respondió Diego con una sonrisa, mirando hacia donde su hija, ahora de 7 años, dirigía con autoridad absoluta a los otros niños del cortejo nupcial. Sofía llevaba un vestido color lavanda y una corona de flores, luciendo más como una pequeña directora de ceremonias que como una simple damita de honor. Había insistido en que la boda se realizara en Tecnova, porque ahí es donde papá y Valentina se enamoraron de verdad. «Papá», Sofía corrió hacia él, su corona ligeramente torcida. «Ya viene Valentina, y se ve hermosísima». La música comenzó a sonar, y todos los invitados se pusieron de pie. María González, ahora directora de desarrollo, sonrió desde la primera fila junto a su esposo y su hija. Los antiguos compañeros del equipo de limpieza estaban sentados junto a los ejecutivos de más alto nivel, una vista que habría sido impensable 18 meses atrás. Cuando Valentina apareció al final del pasillo, Diego sintió que se le cortaba la respiración. Su vestido era elegante pero simple, perfecto para una ceremonia en jardín, y llevaba el cabello recogido con pequeñas flores que Sofía había elegido personalmente. Pero lo que más lo emocionó fue ver la sonrisa radiante en su rostro mientras caminaba hacia él, escoltada por su padre, que había volado especialmente desde Guadalajara para la ocasión. «Está hermosa», murmuró Carlos. «Siempre lo está», respondió Diego, sin poder apartar los ojos de la mujer que había transformado su vida de maneras que nunca había imaginado. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Diego tomó las manos de Valentina y habló desde el corazón. «Valentina, hace 18 meses pensé que mi vida estaba destinada a ser solo Sofía y yo contra el mundo. No sabía que estaba esperando a alguien que no solo me amara a mí, sino que amara a mi hija como si fuera suya. Me has enseñado que el amor verdadero no solo se trata de encontrar a la persona correcta, sino de convertirse en la persona correcta para alguien más». Valentina se secó las lágrimas antes de responder.
Diego, cuando te conocí eras un conserje que veía más de lo que debería y se preocupaba más de lo necesario. No sabía que estaba conociendo al hombre que me enseñaría que la verdadera fortaleza viene de la humildad y que la verdadera riqueza se mide en las personas que amas. Tú y Sofía me han dado la familia que nunca supe que quería. Cuando el oficiant los declaró marido y mujer, el beso que siguió fue interrumpido por Sofía gritando: «Ahora sí somos una familia de verdad». La recepción se convirtió en una celebración que mezclaba perfectamente la elegancia con la calidez familiar. Diego había insistido en que la comida fuera preparada por el mismo taquero de la esquina que había alimentado a él y Sofía durante los meses más difíciles después de su despido. «Señor y señora Morales», anunció María tomando el micrófono durante los brindis, «quiero contarles una historia que tal vez no conocen». La multitud se calmó para escuchar. El día que Diego regresó a Tecnova para salvarnos del ataque cibernético, yo pensé que estaba siendo el héroe de la historia, pero después me di cuenta de que no era cierto. Diego no salvó a Tecnova. Diego y Valentina se salvaron el uno al otro. Los aplausos fueron ensordecedores, pero María continuó. Lo que empezó como una crisis se convirtió en la mejor cosa que le pudo haber pasado a esta empresa. Bajo el liderazgo conjunto de Diego y Valentina, Tecnova no solo sobrevivió, sino que prosperó. Implementamos políticas de trabajo-vida equilibrado, programas de educación para empleados y un código de ética que otras empresas están copiando. Diego miró alrededor del jardín, viendo las caras sonrientes de empleados que ahora consideraba familia. Tecnova había triplicado su tamaño en el último año, pero había mantenido el ambiente familiar que él y Valentina habían trabajado tanto para crear. Y lo más importante, continuó María, nos demostraron que el respeto mutuo y el amor verdadero pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Después del brindis, mientras Sofía corría entre las mesas enseñándole a otros niños cómo hacer flores de papel, Diego y Valentina se robaron un momento a solas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Valentina acurrucándose contra su pecho mientras bailaban lentamente. «Solo uno», respondió Diego. «¿Cuál?». «Que tardamos tanto en llegar aquí». Valentina se rió. «Creo que llegamos exactamente cuando se suponía que debíamos llegar, cuando ambos estábamos listos para esto». «¿Listos para qué específicamente?». «Para construir algo juntos. No solo una relación, sino una vida, una familia, un legado». Diego la hizo girar suavemente, y cuando la atrajo de vuelta hacia él, pudo ver todo su futuro reflejado en sus ojos. «Te amo, señora Morales. Te amo, señor Morales». Mientras el sol se ponía sobre la celebración, Sofía corrió hacia ellos y se unió a su abrazo, creando un pequeño círculo perfecto de 3. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Sofía, siempre la pragmática. Diego y Valentina se miraron y sonrieron. «Ahora», dijo Valentina, «vivimos felices para siempre». «¿En serio?», preguntó Sofía escépticamente. «¿Como en los cuentos?». «Mejor que en los cuentos», respondió Diego, «porque esto es real». ¿Qué te pareció la historia de Diego y Valentina? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.